Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Viti Redondo y Natalia González, miembros de Ochobre, una de las formaciones más moces y estimulantes de la escena asturiana. Punk rock con raigaños y mucha energía positiva. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao. Hola, bien llegados a Nayuri, Viti y Natalia. Buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos para hablar con vos en representación del vuestro grupo de Ochobre. El resto de la gente, pues por razones obvias ahí también en estos formatos no pueden estar aquí, vosotros sí lo estáis. Y yo creo que podemos, si queréis, eso, entamar un poco falando de cómo surge el grupo, dónde surge y por qué un poco. Cualquiera de los dos. Creo que Natalia, que ella es la que primero tuvo en el grupo, y un poco la causante de que haya Ochobre a día de hoy. Bueno, Ochobre nace en 2016, viendo un proyecto previo que yo intentara en 2014 con Andy da Silva. Andy Güella no está en el grupo, pero sí que tuvo en 2016 cuando entamamos esta nueva etapa del grupo y la definitiva. Y bueno, de aquella empezábamos un poco pues por xuntanos y tocábamos versiones de Avientu, que era el grupo en el que tocaba mi papá. Y bueno, empezamos a hacer alguna cosuca propia y demás. Dimos el primer concierto con Escama la Rede en las fiestas del Portal de la Villa allá por septiembre del 2016. Y de ahí para acá, pues la verdad que fuimos subiéndonos a una fola que nos fueron llamando pues los grupos de la escena, tiraban de nosotros, los guajes que canten en asturiano y demás. Y fueron llevándonos con ellos a varios conciertos. Entonces, bueno, de repente pues ya teníamos que pensar en grabar algo, en hacer algo. De aquella ya era todo muy punky, muy ruidoso, muy adolescente. Y bueno, podríamos decir que la formación definitiva que tiene Ochobre hoy en día, pues, post-pandémica. Sería, pues eso, en 2020, cuando entra Raquel, la nueva vocalista. A continuación entra Charlie, el guitarrista. Y con ellos damos por peseada esta formación con la que ya venimos trabajando un poco más en serio desde hace unos 4 o 5 años. Tú estabas en ese año inicial del proyecto, más menos, sí. También, ¿no? Más o menos, sí. A mí topóme un poco después del 16. Del 16 fue cuando vos juntasteis con lo de... Sí, ponte que el 17, una cosa así. Bueno, en el 16 ya también. Ah, sí, pues mira, yo es que soy fatal para las fechas, pero bueno, un poco posterior entre yo. Pero bueno, sí, desde prácticamente el principio. Faltóte Miguelín, el bajista, Miguelín que bueno, estaba... Sí, Sí, con que estaba eso antes, es. no. Sí, Bueno, sí. estos Tres. últimos entraron Sí, post-pandemia la mitad y del grupo. vamos. Y bueno, y sabemos que la pandemia trastornó a mucha gente en algunas cosas. Vamos, humor negro de algo que Bueno, tú sirvió también hacías. para repensar Pero muchas cosas. repensó Claro. muchas cosas. Sí. Pero en antes, ¿cómo llega un grupo de rapazos y rapaces a concebir la idea de eso, de montar un grupo como Ochobre? Sonabais, tú misma lo decías en antes, más de alguna manera, de una forma más inconsciente a lo mejor, pero con esa, la frescura y esa energía punky seguís teniéndola, ¿no? ¿Qué vos llevó a no solo a cumplir eso, decir vamos a hacer esto, subirnos a un escenario pues en momentos puntuales, sino decir vamos a echar adelante un proyecto musical y a currarlo y a hacer y llegar a grabar esos temas y a tener un disco y un bagaje ya detrás? ¿Cómo llega ese momento de xuntavos y un grupo además que se manda del asturiano como lengua de expresión? Bueno, varios de nosotros conocíamos de los movimientos sociales, en concreto del movimiento de reivindicación lingüística, y veníamos de estilos musicales muy distintos. Yo tocaba en bandas de gaites, Viti venía del metal, el primer bajista también venía del metal. Bueno, y éramos un poco distintos, pero todos coincidimos ahí en el punk. Y bueno, también veíamos que había un hueco que en la música en asturiano, al menos en el rock y en el rock más radical, pues desde que nacieron Escontra o Escama la Red a principios de los 2000, pues no volvió a haber nada, ¿no? Entonces creímos que, bueno, que había un hueco para hacer algo de ese estilo, un poco ya más actualizado, más con sangre moza y pusimos a ello.
¿Cómo lo definiríais? Viti, póngote en un Sí. brete y tal, ¿cómo definiríais si tuvieses que definir lo que a veces les etiquetes, unas veces ayumen, otras despisten a la xente, pero yo siempre guíen por lo menos Ya. para saber un poco de dónde se respira. Ahora con este disco hay más mezigalla que en el anterior, pero vamos, que Ujú. estamos por la línea del punk rock o punk folk que ponen en algunos yaos, Sí. bueno, por el tema de la gaita y eso, pero bueno, que con el punk y el rock Sí, yo sí. creo que más o menos definimos un poco a lo que nos atenemos. Luego hay canciones pues que te mamen un poco más del hardcore o de la parte metalera que tenemos ahí un poco en el interior, pero luego, bueno, partimos de ahí, del punk y del rock. En eso nos quedamos. Y de algo que transmitís tanto en los directos sobremanera, pero también el disco está muy bien reflejado, y una potencia como muy fresca, haciendo honor al título del vuestro disco, La rabia en los dientes, también con mucha parte de rabia, una rabia positiva en el vuestro caso, yo creo, ¿no? Que no va, o sea, aunque tenga una parte ahí, digamos, destroyer de Sí. no musical y tal, pero que digamos que lo que transmitís en realidad es una rabia con mensaje de canalizarlo hacia lo positivo, ¿no? Pero ¿dónde surge eso, aparte de lo que llevéis dentro y de lo que os presta también cuando tocáis? Pero ¿dónde surge esa rabia y esa energía que transmití tan potente? Porque, o sea, yo creo que, sin menospreciar, por supuesto, el trabajo de Naide, pero yo creo que sois una de las bandas asturianas que más transmitís eso, sobre todo en directo. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. sí. No, no, oye, que es verdad. Bueno, el disco llamase La rabia en los dientes y sí que atopamos esa rabia, yo creo que presente en casi todas las lletres y un poco el eje vertebrador de todas ellas. Y sí que lo vemos como algo positivo, porque la rabia de la mocedad tenémosla porque no nos queda otra. Hay una canción que fala de la miseria democrática en la que habitamos y creo que esa miseria tan normalizada pues fainos necesariamente sentir rabia, pero hay una rabia que te da ganas para querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, reivindicamos esa rabia, esa fuerza en les lletres, pero tampoco nos quedamos solo en la crítica. Siempre que falamos de este disco, préstanos falar de Escuela de Amor, que hay una canción que lle lo menos rabioso del universo, que lle puro amor, que lle un homenaje a la escena musical asturiana, porque, bueno, igual que lle importante reivindicar ciertas cosas, creo que lle importante reivindicar la celebración, el amor, el tener una escena viva en esta lengua a día de hoy, después de todo. Y bueno, queríamos que convivieran un poco les dos imágenes, la rabia y la fuerza y les ganas de cambiar las cosas y la celebración de lo que ya tenemos y hay que seguir cuidando. Y si vos preguntara por les vuestras referencias de fuera de Asturias, o sea, por tener, aunque cada uno y cada una tenéis les vuestras personales, pero como grupo, ¿cuáles serían? Bueno, pues está Obrin Paz, Xavi Sarriá, que es bueno, un referente para todos nosotros, está Nao en Galiza, pues que sigue toda la xente del rock radical vasco, también podemos decir que está presente, Uncha, que bueno, fueron ahora tan desaparecidas, pero bueno, fue un grupo que nos marcó bastante y que tuvimos la suerte de compartir escenario con ellos. Bueno, andamos un poco por esa línea que de los grupos que pueden cantar en otro idioma o que tienen la suerte de ser hablantes de otra lengua, como es nuestro caso, y de que tienen también instrumentos tradicionales, que es pues, con el caso de Obrin Paz o de Uncha y de toda esta gente. Entonces, bueno, mamamos un poco de eso. Luego ya tiramos a la parte asturiana y a lo más cercano, pero esos son referentes, yo creo. Luego hay mucho más, pero así directamente ellos. Son ser ríes. Y en cuanto al vuestro trabajo eso en grupo, o sea, supongo que, por ejemplo, a la hora de trabajar los temas hay mucho de labor colectivo, ahí funcionáis, digamos, como una inteligencia colectiva, cada uno con sus individualidades, o cómo soléis trabajar, cómo van surgiendo los temas. Bueno, creo que en este caso tiene que contestarte Viti, que es el artífice del 90% de las canciones de este disco. A ver, eso hay mucho trabajo del local, de ir al local ya con alguna idea fecha. Esas ideas fechas, o bueno, parte de ellas, fíceles yo. Pues en casa tengo un pequeño estudio, una etapa y un ordenador. Enchúfame con la guitarra, monto unas baterías así sobre la marcha y improviso. Y muchas canciones salen de ahí, de esas improvisaciones. Vas cortando, pegando cachinos hasta que parece
que encaja todo y mando yo un audio. Oye, tengo esto, si os parece, el próximo día mirámoslo y montamos. Pues a lo mejor de la estructura que yo tengo, doy 4 vueltas a lo que yo pienso que es la estrofa y luego resulta que esa estrofa conviertes en estribillo y son 2 vueltas. Entonces, bueno, pero luego sí hay trabajo de estar en el yoga. De estar en sí, el entre yoga todos. y ante todos. Sí, y y les todos. yetres lo mismo. Les yetres hay una montonera de ellos en un drive y escribamos las que mejor nos parecen. Vaya, o queremos, hostia, en este tema queremos hablar de este asunto. Pues a lo mejor escribe Natalia o pedimos y les a Adri sobre la marcha. Pero Eso un sí, poco ¿no? así. Porque les lletres también son bien importantes en un grupo con las intenciones que tenéis, que no es solo música, sino transmitís también ideas, transmitís además en una lengua como el asturiano, ¿no? ¿Qué importancia os dais? Para nosotros les lletres casi que lo más importante. Evidentemente está la música que lle lo que nos identifica y lo que hacemos, pero les lletres la manera de llegar a la gente. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que el anterior cantante del grupo, Adrián Calvillo, sigue bastante vencellado y sigue haciéndonos les lletres. Y ahí tenemos un banco de lletres pues, con cosas que a él se iban ocurriendo de distintas problemáticas, distintas ideas. Sí que es verdad pues, que a la hora de componer el disco pues vamos al banco de lletres, miramos y hay veces que no nos cuadra ninguna porque está una canción más sentimentalona y no tenemos ninguna en esta línea y tal. Y hubo un par de lletres, 3 en este disco que hicimos ahí un poco a comuña en el local. Pero sí, son muy importantes porque creemos que tenemos un altavoz y que si el altavoz podemos utilizarlo y la gente escúchalo y bueno, pues transmitimos un mensaje que para nosotros es importante y creemos que es la manera de llegar a la gente. Y de eso también os quería preguntar eso mismo, de la manera de llegar a la gente. ¿Qué lleva a vosotros eso? Un escenario, ¿qué es lo que vivís ahí en Riva, donde hay una conexión totalmente directa en tiempo real ahí con la gente y con tanto los que vos siguen como los que seguramente mucha gente que acaban en un concierto que a lo mejor pasaban por ahí o os llamó la atención de algo y están a lo mejor escuchándoos por primera vez. ¿Cómo vivís ese momento importante, no? Me imagino. Yo para mí lo de tocar en directo ya es un sueño, prácticamente, porque yo desde chavalete ya flipaba con ir a conciertos por ahí, ver a la gente de Desacato, por ejemplo, que yo era súper fan, y verlos y decir, joder, igual algún día puedo estar tocando yo. Y da la casualidad que estoy tocando y sientes unas historias y unas cosas de la hostia. A mí préstame mucho. Y más cuando ahora con este disco que dimos un concierto y la gente ya estaba cantando las canciones. Entonces es motivador al máximo. Al máximo. Imagino que cuando sentís a la gente, en el caso ese de un tema, o sea, que están ahí coreando o tal, eso ¿cómo lo percibís ahí en Riva? No, la verdad es que es una pasada. Por ejemplo, de momento con este disco dimos un concierto, tocamos el otro día en La Traviesa, en l'Infiesto, con un grupo catalán que llegué la tercera vez que viene a Asturias, son Pangea, fan punk melódico, y estaban entre el público y ellos, catalanes y catalanofalantes, estaban cantándoles nuestras canciones. Y eso y es algo que para nosotros pues no tienen palabras, porque que gente de Cataluña te cantando en asturiano en el público, para nosotros ya haberlo conseguido todo. Cierto. Y bueno, al margen también del su compromiso con el idioma, también con la propia tierra y tal, pero yo creo que musicalmente también sois el vivo ejemplo también de lo incierto de algunos estereotipos, ¿no? Sobre las nuevas generaciones o lo que escuchen o tal. Vosotros me imagino que, como antes confesabais, de algunas de las referencias hacéis una música que es la que sentís y que no tiene nada que ver con ciertas tendencias que puedan ser mainstream o mayoritarias, ¿no? en este mundo. Yo no sé cómo veis, ¿qué lleva a vosotros eso? En la música y compromiso ciudadano o ético de alguna manera también personal, pero veisla como de algo más que aporta, digamos, hoy en día donde hay un marasmo tan grande, donde hay esas tendencias que parece que lo dominen todo y que parece que quieren invisibilizar al resto de sonidos y de propuestas que se faen. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, para mí la música es como cualquier otra expresión artística, es una manera de poder transmitir sentimientos, ideas, problemáticas de una manera muy directa, porque
Porque sí, porque la música faite sentir, non lle só que estés escuchando un discurso, lle que estás sintiéndolo un cierto modo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un valor muy importante cualquier expresión artística en este sentido y que con ese valor súmase un compromiso y una responsabilidad, ¿no? Fai uno, bueno, el año pasado creo que ya era cuando en las fiestas de Xixón se decía el señor de la empresa que organiza estas cosas, decía algo así como que Rodrigo Cuevas sacó una bandera de Palestina y politizó el evento, y Rodrigo salió contestando algo así como que en este momento y tan político sacala como non sacala, ¿no? Nosotros creemos que la música tiene ese deber y ese compromiso y utilizámosla para transmitirles cosas que creemos que son importantes porque sabemos que la gente siénteles. Entonces, en ese sentido, sí, para nosotros y mucho más que xuntarnos y pasarlo bien y tocar, tiene una responsabilidad que esperamos ejercer bien. ¿Y no vos interfieres a hegemonía que hay de, digamos, de tendencias ahí en el mercado? No, al final somos bastante panchos para esto de la música, sí. Al final tenemos las referencias que tenemos y pues lo nuevo puede venirte, pero tampoco nos llega a calar del todo. Yo, por lo menos a mí, yo la música así más moderna o vamos a decir, la música que no estás tocando con les manes, sino pasándola a un código binario, en ceros y unos, no tiene la misma chicha o la misma sensación, no te aporta lo mismo. Y a mí pasa un poco eso, estoy un poco reacio a todo este tipo de tecnologías, vamos a decir. Y vamos, el hecho de que tengáis también eso, ¿no? Un vencello, digamos, con la tradición que se manifiesta a través de eso, la presencia de un instrumento de regueño tradicional como la gaita, aunque con un tratamiento, digamos, de banda de punk o de rock punk. ¿Qué representa para vosotros esa tradición que está ahí, que digamos, de alguna manera alienda pues la vuestra propuesta, pero también muchas otras, lo más diverso hoy en día, ¿no? Desde el folk a formatos ahí que digamos de alguna manera pues eso, anden engadellados con lo electrónico o con otro tipo o incluso hasta con ritmos urbanos o con cosas así, ¿no? Para vosotros y vosotros, ¿qué es la tradición o qué papel representa en la vuestra música? Bueno, para mí la gaita no chobre y es lo mismo que la lengua. Cuando nos dicen que facemos punk folk por la gaita, yo nunca tuve muy de acuerdo porque non tenemos mucho de folk. A mí préstame decir que facemos punk de ragaño y creo que é algo que podemos definirlo así. Cantamos en asturiano y tenemos el instrumento tradicional de Asturias na nuestra formación. La tradición creo que é más guapa cuanto más cambiante é y más adapta a los tiempos. No creo que tenga que ser algo estático y anclado en el siglo XIX y poder tener los instrumentos tradicionales de cualquier pueblo adaptados a las músicas de hoy en día, creo que es pura riqueza cultural y conservación y reivindicación de la tradición, pero entendiéndola desde 2025. ¿Y cómo veis ahí, ya como no solo como músicos, sino también como ciudadanos y ciudadanas, el momento de la música asturiana actual? ¿O cómo lo veis desde la vuestra percepción? Pues ahora la verdad que hay un boom, vamos a decirlo así. Pasó un poco con Tanxugueiras, que estábamos hablando antes. Fue como que ellos saliesen con el tema de Eurovisión y tal, dio una visibilidad a todo el tema del folk que no habíamos tenido pues desde el resurgimiento del folk que había habido hace unos años. Vamos, yo recuerdo toda mi adolescencia no haber una fiesta folky y ahora estos últimos años hay noches en danza a punta pala y hay mucho movimiento. Y en cuanto a todo el tema musical en Asturias, pues tanto noches en danza como concis de punk y de folk en fiestas de Prau. Que bueno, que eso en los años 80, 90 sí se veía, pero cuando yo era adolescente no se veía tanto. Era el viernes de rock y se acabó. Ahora el sábado en Baíña y Mieres pues tocó Dixebra, tocó Escontra y tocó Sacavera, que bueno, bien, no podemos quejarnos, estamos en un momento guapo. Y en cuanto a eso, que pensáis también que debería haber, digamos, un mayor, no sé si un mayor sofito, porque a veces las instituciones en movimientos tan vivos como el de la música y la cultura asturiana, a veces lo que faen, digamos, no sé si contaminarlos, pero de alguna manera a veces non face, o sea, non faen mucho bien a la creatividad, ¿no? Que parece que siempre corre mellor libre, pero aí tal, ¿no?
pero si veis que necesitase de algún tipo, no sé, lo que existe en otras comunidades, por ejemplo, a la hora de ofertar circuitos o de ofertar la forma de canalizar eso, ¿no? Les creaciones que fai la xente y que lleguen realmente al público a donde tienen que llegar, no solo en los centros, digamos, donde se parece que se promociona todo, sino que lleguen a todos los llaos y que pueda a la gente también escoger y que puedan ver y conocer cosas que a lo mejor no tienen la oportunidad de ver todos los días. Eso sí sería, ¿creéis que sí faría falta un poco de, no sé cómo vehicularlo, pero de algún tipo de push de ese tipo? Sí. A ver, y es muy importante, cualquier lingua minorizada necesita ese marco de protección y si hay una producción artística nesa lingua tiene que estar cuidada y tener al menos unos medios dignos para poder enseñarla a la gente, ¿no? No obstante, también creo que en Asturias tenemos la suerte de que hay un circuito propio y muchos festivales autogestionados que están haciendo cosas muy guapes desde Cangas de Narcea a Entriago en Cangas de Onís, pasando por toda Asturias, con fiestas populares del pueblo y para el pueblo y que están consiguiendo traer a gente de fuera, hacer cosas guapísimas, pero reivindicando siempre también lo de casa. Y yo creo que nosotros, desde que empezamos a rodar, que mira que ya éramos malos cuando empezamos, siempre tuvimos la oportunidad de tocar en muchísimos sitios porque la gente pídelo y hay un montón de festivales y de asociaciones y colectivos haciendo cosas muy guapes. Ahora bien, institucionalmente toda ayuda es necesaria y vamos, que si en algún momento peligrase ese circuito propio, esa escena propia que tenemos, habría que afitarla y cuidarla como fuera. Y es verdad, una pregunta que en realidad es una derivada de algo que falamos en antes en cuanto al público. ¿Cómo percibís vosotros la conexión con la xente más mozo del público cantando en una lingua que no tiene como en otras comunidades la presencia que tiene, pues que si yo, pues en Galicia o en cualquier otra comunidad donde está presente en todo el sistema de enseñanza, en la vida cotidiana, para la xente llega algo, digamos, avezado a una situación como la que tenemos aquí, donde la lingua, digamos, no llega tampoco a todo el mundo, ni especialmente a la xente más mozo. ¿Cómo suele ser la percepción que tenéis de eso, del feedback de la xente al sentiros cantar en asturiano en contextos donde a lo mejor no lo esperaba o donde porque tocáis a lo mejor con otros grupos o porque sencillamente no llega la lengua que ellos están fechos ni tienen en casa ni en la vida cotidiana? ¿Cómo suele ser eso? Yo siempre positivo. El tema es que los círculos donde nos movemos siempre son de gente que fala en asturiano. Entonces, bueno, las noticias que recibes siempre son buenas porque son gente que fala lo mismo que tú. Sí que es verdad que cuando gente de fuera te escucha y lo siente, aprecienlo también porque dicen, joder, esta gente está intentando preservar un poco pues, de sus tradiciones y su raigaño. Entonces, bueno, hay parte positiva por todos los lados. Yo creo que no nos podemos queixar. La verdad que en los años que llevamos estamos súper contentos. Por todo lo que hicimos, por todos los grupos con los que llegamos a tocar, que era como nuestras referencias de chavales y por el disco que tenemos ahí. Estamos bastante orgullosos de él. Y antes falábamos un poco... No, que falaremos antes, Viti y yo, precisamente, que si non cantaremos en asturiano non habremos tocado ni la mitad de las veces que tocamos. Sí, ¿no? Al final, grupos de punk en castellán haylos en todas las esquinas, las posibilidades son limitadas y, joder, a nosotros caracterizanos algo que a nosotros nos presta y a la gente presta ahí. Que ya que estamos haciendo esa labor. También de que la lengua, contra lo que dicen ciertos prejuicios, no empiece a puertas, sino que les abre, ¿no? Totalmente. Sí, es cierto. Totalmente. Falábamos de Berry Charrac, por ejemplo, que eran 3 paisanos que cantaban en euskera y se recorrían el mundo entero. Sí. O Uncha, incluso, que anduvo por Sudamérica cantando en euskera. Ábrete más puertas de las que te cierran. Cierto. Eso está claro. Y del disco del que falábamos en antes, un poco de pasado, en cuanto a esa energía y esa rabia que transmite, pero si tuvieses que tuvisteis ya ocasión de presentarlo más de una vez ahí en los medios y eso, pero si que tuvieseis que resumir un poco lo que quisisteis transmitir en él, tanto musical como en los mensajes, ¿cómo sería esa? Bueno, en lo musical queríamos mostrar un poco la evolución de estos años, ¿no? En el yocal
y nos conciertos, porque de las canciones ya les venimos tocando nos conciertos y otros que quedaron pel camín y decidimos que no entraran en el disco. Nosotros venimos de hacer un punk rock muy sencillo, de estructuras súper básicas y más directo, más quizá agresivo. Y aquí pasamos pues a algo mucho más traballado, estructuras mucho más traballadas, canciones que en la misma canción ves que beben de varios estilos, intentamos en distintas partes de las canciones que suenen distintas cosas. Y bueno, son influencias muy extremas, pero que aquí creo que pudimos condensar de una manera que, bueno, a nosotros gustónos muchísimo y a la gente también está gustando. Y en les lletres, pues eso, queríamos que tuvieran presentes las preocupaciones que tenemos como sociedad y las celebraciones que creemos que tenemos que hacer, porque en el fondo pues somos muy afortunados, y decimoslo siempre, de poder estar en 2025 cantando en asturiano. Que alguien llegara desde el 87 haciendo punk en asturiano hasta guay para decirnos toma este el testigo, garrailu. Y bueno, eso creemos que es motivo de celebración y es también principal en el disco. Y aparte de estar por ahí con él, presentándolo y en donde vos llamen y tal, ¿estás ya trabajando con material nuevo? ¿Tenéis material nuevo? Oye, todavía feo. Viti no duerme. Yo no tengo aburridos. Sí, tengo los muy aburridos, sí. Tendré, qué sé yo, tendré 15 o 14 canciones hechas, más o menos, ya. Pero yo que todavía no ensayamos bien las del disco. Pasa que es mi hobby, yo y mi entretenimiento. En casa o leo, o cocino, o toco la guitarra, no hay otra opción. Entonces, bueno, y muchas horas he hecho irles a las guitarras. Muchas. Pues Pero bueno, de momento estamos trabajando es que todavía no presentamos oficialmente el disco. Tenemos algún concierting así, pero la presentación oficial va a ser en Pallares, entonces de momento creo que tenemos que seguir tocando esto. Lo que pasa que yo ya que no me quiero ver otros 7 años esperando entre disco y disco, entonces yo voy adelantando el trabajo ya y yo voy mostrándolo para que lo vayan sintiendo. Muy bien. Pues bueno, pues foi un gusto falar con vos e prestónos mucho e aquí queda desgraciadamente el punto final, pero que hay un punto final abierto porque la vuestra música aí sigue e igual de fresca que podéis sentir la xente que te interesado en les plataformas e bueno, en las plataformas tamén de venta avezáis aquí en Asturias podéis tamén llorar el disco y sin notar pendientes de octubre que paguen la pena y presten mucho los dos conciertos. Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias a vos. Gracias. Nayuri, un espacio afallaizo para falar posao.